Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy sobre suministro y recolección de agua. En la última clase estuvimos viendo sobre el temario que vamos a estar cubriendo durante este semestre, y en el día de hoy vamos a ver parte del tema número 1 sobre todo el curso que tiene que ver con el agua al servicio de la comunidad. Trataremos de verlo de acuerdo al tiempo que tengamos, sobre el abastecimiento de las aguas a las comunidades, los factores históricos y el control de calidad. Sin embargo, probablemente lleguemos a los dos primeros. Primero, para ustedes, ¿qué es ingeniería? Entonces, esa es una pregunta en la cual todos nos hacemos porque estamos estudiando ingeniería civil. Hablamos a veces, o muchas veces hablamos de ingeniería hidráulica, hablamos de ingeniería, inclusive hasta ingeniería comercial hay. Pero ¿qué es ingeniería? Normalmente le recalcamos a ustedes: ustedes van a ser ingenieros, ustedes van a ser ingenieros, ustedes como ingenieros tienen que empezar como ingenieros. Entonces, primero partamos de qué es ingeniería. Entonces, probablemente ustedes han visto esto ya en otras presentaciones de otros cursos, en las cuales definen que la ingeniería es una profesión en la que el conocimiento de las ciencias matemáticas y ciencias, o sea, ciencias matemáticas y ciencias naturales adquiridas durante el estudio, la experiencia y la práctica se emplean con buen juicio. Voy a definirlo hasta allí y luego seguimos con la definición. Estamos hablando de que ustedes van a estar aprendiendo matemáticas, ¿sí? Por lo tanto, ustedes en estos cursos de ingeniería necesitan o requieren mucha matemática. En estos días que fue el aniversario de la universidad, un ex compañero mío de aquí también de la Universidad Tecnológica, de la Facultad de Ingeniería Civil, estuvo hablando sobre el tema de la ingeniería, y él mencionaba o hacía la analogía de que la carrera que nosotros estamos estudiando es como un rompecabezas, que nosotros vamos, en la facultad hemos armado un rompecabezas para ustedes y ustedes están colocando cada una de esas piezas. Entonces, para nosotros esta pieza, la pieza de la ingeniería civil, en el caso de ustedes, abastecimiento de agua y suministro de agua y recolección de aguas residuales, es una pieza muy importante, muy fundamental. Y se va a estar viendo en la parte de las matemáticas. También las ciencias naturales, porque cuando hablamos de calidad del agua, tenemos que ver que el agua que vamos a llevar es un agua que se considera potable. ¿Y por qué potable? Porque ha cumplido ciertas normas. ¿Y dónde viene? De la naturaleza. Es un agua que viene ya sea de la lluvia, o sea de escorrentía, o sale del agua subterránea. Entonces tenemos que ver que esa es la parte natural. Empleando un buen juicio a fin de desarrollar, bueno, mediante el estudio, la experiencia y la práctica. Son tres factores aquí en la cual usted vamos a tener la parte de estudio. Ustedes tienen que estudiar y repasar sobre el tema, que posteriormente ustedes tienen que ir practicando. Se practica, porque ustedes no necesariamente van a llegar al sitio o van a hacer un trabajo y ya de una vez ya saben todo, ¿no? A pesar de que uno le da la información, uno practica esa información, porque los problemas que ustedes van a estar resolviendo como en la vida profesional no son iguales a los que ustedes van a estar en el salón, o quizás ni igual a lo que ustedes, bueno, ya no hablamos del salón, sino en la sala esta, o los problemas que ustedes tengan en el libro para estudiar, o los problemas que yo pueda darle para poder que usted haga una práctica. Entonces, ustedes practican porque ustedes, bueno, ustedes se acuerdan de la ecuación de caudal de una relación de volumen y tiempo, ¿sí? Pero también caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces uno comienza a mirar, bueno, el área es el producto de dos dimensiones, o el círculo, calculando entonces lo que, si es un círculo, bueno, tenemos el radio y podemos calcular el área.
Es decir, que ustedes conocen el término de caudal y lo vamos a ver en diferentes formas en las cuales usted va a estar involucrado. Entonces, también tenemos que hablar si el caudal es volumen tiempo. Eso ya es un recipiente en el cual yo debo tener para poder obtener ese volumen en un tiempo específico. Así que, como les decía o les digo, usted tiene un problema y tienen que resolverlo en la forma de ingeniería lo más óptimo posible. Entonces, ustedes estudiaron caudal, volumen y tiempo, pero en la práctica ustedes probablemente necesiten saber cuál es el tamaño o la sección o cuál es el tiempo que demoró en llenarse un recipiente. Es decir, que hay bastantes alternativas para poder resolver ese problema. Entonces, ustedes la experiencia de que ustedes resolvieron en un sitio o resolvieron un problema de una forma, es como cuando ustedes hicieron los problemas cuando estudiaban cálculo. Entonces tenían que hacer todos los problemas del libro para poder que en el examen tenían 4 o 5 problemas y lo que hacían era que aplicaban lo que ya por experiencia ya sabían. Ya, si tenían que hacer integración por parte o derivadas o qué sé yo, no sé lo que decían, pero eso lo hicieron era porque practicaron. Cuando estaban en la primaria, ustedes practicaron bastantes sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, y así fueron practicando a medida que iba avanzando el tiempo. Entonces, muchas cosas ahora, mucho conocimiento, también se obedecen a una práctica. Se emplea con buen juicio al fin de desarrollar modos en que puedan utilizarse de manera óptima los materiales y la fuerza de la naturaleza. Son aspectos importantes de la parte óptima. Ustedes van a requerir o diseñar o establecer, porque este curso prácticamente es de diseño. Ustedes necesitan diseñar en una forma óptima, eficiente, que esa tubería vaya a fluir ese caudal, pero como les expliqué en la clase pasada o en algún momento que mencioné, usted tiene la diferencia de niveles y va a llevar el agua en esos 2 puntos. Si las pérdidas de energía son tales que el agua no llega porque no tiene suficiente energía para poder llegar hasta el otro punto, entonces su sistema no funciona. Pero viene usted, establece un equipo de bombeo. Entonces el equipo de bombeo va a funcionar. Cuando usted cambia el diámetro de ese para ese equipo de bombeo, o si por gravedad, como quiera, entonces cambia eso. Si coloca un diámetro más grande, quizás la tubería va a llevar el agua con mucho más facilidad. Es decir, que va a haber menos pérdida. Pero si usted tiene que el costo ahora de las tuberías, entonces te necesita saber que si compra una tubería mucho más grande, entonces va a ser más costoso. La excavación, la llevada de la tubería, el tipo de tubería, los accesorios que va a comprar para esa tubería, entonces también va a encarecer el proyecto. Entonces habría que ver o sopesar qué es mejor. Entonces se hacen los estudios matemáticos para poder determinar entonces cuál es el más óptimo o cuál es el más eficiente. La fuerza de la naturaleza, ya hemos hablado que si está la diferencia de elevación, si usted va a colocar una tubería debajo del río, si usted va a colocar y usted tiene mucha erosión, usted tiene que tener mucho cuidado, usted tiene que conservar esa tubería porque si no el proyecto se daña. O si va a construir algo y se le olvida que tiene que hacer una estimación de población, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a diseñar para el día de hoy o mañana, pero ya dentro de un año ya no le funciona el sistema. ¿Por qué? Porque ya no tiene la capacidad que tenía que haber tenido al inicio. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué los ingenieros entonces, o por qué existe la ingeniería después que hemos estado conversando? Es en beneficio de la humanidad. El contexto de restricciones éticas, físicas, económicas, ambientales, políticas, legales y culturales. Tenemos que cumplir las leyes. Si ustedes tienen que hacer un sistema de toma de agua, hay que ver si el sitio tiene problemas con aspectos culturales.
Una vez se querían construir una toma de agua, para un abastecimiento de agua, y era en un sitio en la cual había una leyenda que trataba sobre un, una zona en la cual había aparecía una persona, que ese era lo que se conoce como el charco del Pilón, en el área de Guararé, en Los Santos. Entonces, la parte cultural influye bastante. O sea, cuando vas a construir un sistema de abastecimiento de agua, que es una presa que va a inundar zonas, entonces hay que ver los aspectos culturales también sobre la zona, ya sea hay yacimiento, ya hay algo específico allí. Entonces, viendo toda la definición de qué es ingeniería, la ingeniería es la profesión en la que el conocimiento de la ciencia, matemática y ciencias naturales adquiridas mediante ciencias naturales y matemáticas, adquiridas mediante el estudio, la experiencia y la práctica, se emplean con buen juicio a fin de desarrollar modos en que puedan utilizarse de manera óptima los materiales, la fuerza de la naturaleza en beneficio de la humanidad en el contexto de restricciones éticas, físicas, económicas, ambientales, humanas, políticas, legales y culturales. Entonces, lo primero que cada parte de la ingeniería es el agua al servicio de la comunidad. Ustedes ven que parte de lo que estamos viviendo ahora se exige que tengan que lavarse las manos. Hay que lavarse las manos. Entonces, lavarse las manos con agua y jabón. Entonces, es el agua al servicio de la comunidad. Si la comunidad no tiene agua, ustedes pueden también poder haber notado los problemas que se radican debido a eso. Así que si no tenemos el agua a la comunidad, entonces vamos a tener problemas de agua. Aquí vemos en la imagen, en el punto número 1, de dónde viene el agua, ya sea la fuente. Luego al punto número 2, esa agua es desviada hacia la planta de tratamiento. El punto 1 viene entonces, llegamos al punto 2, y este es un agua, lo que se llama agua natural, y que en el sistema de tratamiento de agua vamos a convertirla en un agua potable. Más adelante vamos a ver un poquito sobre la definición en la parte de calidad del agua, qué es el agua potable, por qué consideramos un agua potable. Entonces, cuando tengamos el agua potable, es la que vamos a estar distribuyendo a la comunidad. Aquí tenemos en el 3 probablemente una estación de bombeo. Aquí el sistema está por gravedad, y luego aquí tenemos una estación de bombeo, y aquí llega entonces ya sea un tanque de almacenamiento o se distribuye hacia la comunidad. Estas casitas que ustedes ven aquí son estaciones de bombeo que se lleva el agua para poder alcanzar la diferencia de elevación. Vamos a ver un poco sobre el abastecimiento de agua a las comunidades. Vamos a dividirnos en cada una de los elementos que conforman el sistema de abastecimiento de agua, en la cual nosotros vamos a irnos a la parte de distribución, en la parte de suministro. Sin embargo, nosotros necesitamos conocer todas las demás. Y para que vean en la relación de las piezas del rompecabezas que yo estoy mencionando, como decía mi compañero. Diga. Sí, como estamos hablando de las piezas de rompecabezas que le estoy mencionando. ¿Por qué? Porque este es como este rompecabezas llamado sistema de abastecimiento de agua. Hablamos siempre del sistema de abastecimiento de agua, pero ya ustedes en un curso de hidrología pudieron haber visto lo que era la fuente de agua, determinar la cantidad de agua que puede llegar a esa fuente, determinar la cantidad de agua que pueden tener como agua subterránea, ¿sí? Entonces, esa parte puede que la hayan cubierto.
Bien, como le mencioné, la primera de las partes que ustedes tenían ahí en el esquema es la fuente de abastecimiento. Nosotros hablamos de fuente de abastecimiento superficial, como es el caso de los ríos o los lagos, o fuente de agua subterránea, como es el caso de los pozos. El fuente es la principal o el principal elemento del sistema de abastecimiento de agua y tiene que ser definida previa al proyecto. Nosotros necesitamos localizar una fuente de una buena calidad y cantidad. Entonces, a veces las fuentes, ya sean subterráneas o superficiales, va a influir mucho el factor de la ubicación, dónde está. Si la fuente de agua está por debajo de donde yo tengo que llevarla, entonces necesitamos un equipo de bombeo. O sea, necesitamos que, bueno, esta agua es disponible en este lugar, pero necesitamos llevarlo a una zona alta, entonces allí necesito bombeo. Si el agua yo la tengo en una zona alta, entonces quizás yo pueda decir que en este caso, supongamos que en esta zona se ve una zona boscosa y yo pueda tomar esta agua y llevarla al sitio por gravedad, también es algo que yo debo tomar en cuenta. La disponibilidad, mientras más alto yo esté en un río, entonces el agua es menos disponible. ¿Por qué es menos disponible? Porque el área de drenaje se hace más corta o más pequeña. Recordemos que el área de drenaje va aumentando a medida que usted va aumentando hacia el mar. Entonces, en el mar, por las cuencas, la forma que tiene el río, supongamos una corriente superficial, usted va a tener en la parte alta unas pendientes pronunciadas y en la parte más baja una pendiente muy plana. Entonces, si usted está en la parte alta, tiene un área de drenaje mucho más pequeña que en la parte baja de la cuenca. Entonces, la disponibilidad va a depender mucho del área de la cuenca. Entonces, tienen que buscar la forma de cómo hacer eso. Bueno, recordemos que la fuente, nosotros vamos a tener que tener en cuenta eso, la ubicación, la disponibilidad y la calidad del agua. En un sistema de agua superficial, la calidad varía mucho. Varía debido a que cuando hay época de lluvia, el arrastre de sedimento hace que tengamos el agua turbia. En la época de sequía, entonces tenemos poca agua. O sea, hay una variabilidad con respecto a la calidad y la cantidad del agua en un sistema o en una fuente superficial. En una fuente subterránea, como es en el caso, aquí donde está el tubo rojo, ahí están midiendo la profundidad de ese pozo. Como en este caso, el agua tiene una mejor calidad, o no, de una calidad mucho más constante que un agua superficial. Y la cantidad va a depender mucho del acuífero. ¿Qué tan grande es el acuífero? Si es un acuífero muy pequeño, probablemente el agua o la cantidad de agua que podamos extraer de allí sea pequeña. Pero la calidad durante todo el año va a ser mucho menos alterable que cuando teníamos el agua superficial. En el agua superficial, la calidad se varía en el verano, en el invierno. La cantidad en el agua subterránea varía también, pero poco. Sin embargo, la cantidad de agua subterránea a veces es muy difícil de extraer o de rebuscar o buscar, porque tenemos que entonces utilizar un sistema normalmente de bombeo. Bueno, hay sistemas de agua subterránea que están altos, en la cual afloran a la superficie y que podemos de alguna forma recoger esa agua subterránea y enviarla por línea de tubería en lo que se llama algún tipo de galería filtrante o de galería para poder tener esa agua. Eso vamos a tratar de ver en las diferentes fuentes de agua. Pero aquí tenemos fuentes de agua superficial que son compuestas por ríos o lagos
y fuentes de agua subterránea, como en el caso de los pozos, o también en otros casos la galería filtral. Bien, esto es este punto que estábamos nosotros aquí de las aguas superficiales. Hay también para las aguas superficiales otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta. Como yo mencioné, la disponibilidad. Pero en la disponibilidad, nosotros con nuestros conocimientos de ingeniería, podemos entonces nosotros decir, bueno, vamos a almacenarla. Almacenemos el agua. Así tenemos una cantidad suficiente para poder abastecer a mi comunidad. Entonces, hablamos de fuentes de agua reguladas o fuentes de agua superficial reguladas o fuentes de agua superficial no reguladas. En las fuentes de agua superficial no reguladas, la cantidad de agua es suficiente para abastecer durante todo el año a la comunidad. Imaginémonos que tomáramos el agua del río Santa María o del río, otro río grande, o el río Grande, o el río La Villa, el río Chiriquí, cualquiera de esos ríos, bueno, sin presa, pero cualquiera de esos ríos que tienen un caudal suficiente, Bayano, de una cantidad muy buena. Entonces, yo coloco mi toma de agua, desvío el agua que voy a utilizar, porque el agua para el consumo humano es bien pequeña comparado con los otros consumos, como es el caso de electricidad o agricultura, que necesita bastante agua. Pero en el caso del agua para el consumo humano, la cantidad es realmente relativamente poca. Sin embargo, si nosotros tenemos una fuente de agua con muy poco caudal, entonces yo necesito regular eso. Es decir, colocar una estructura como esta que ustedes ven aquí, que es una presa, y en esta presa almacenar el agua para entonces después llevarla hacia el lugar donde yo necesito esa agua. Entonces, regulo la cantidad de agua y por eso se conoce como fuentes superficiales con regulación, que es la presa o la construcción de ese embalse. Siguiendo con el tema, la captación. Por ejemplo, en este caso tenemos un embalse aquí. En el caso de la captación, tenemos, por ejemplo, como en esta es la captación del agua de la planta potabilizadora conocida como planta potabilizadora de Chilibra o Federico Conte Guardia. Esa planta potabilizadora está sobre el lago Alajuela y ese lago es un lago artificial construido producto de un represamiento de este río. Entonces aquí hay un embalse, o que hay aquí la construcción de este lago y aquí hay una presa. Entonces esa presa retiene el agua allí y nosotros tenemos en el centro del lago un sistema de toma, que es la obra de captación. Podemos hacer entonces, en este caso, aquí hay una cantidad de bombas en la cual extrae el agua del lago y la envía por esta tubería. Y esa tubería llega entonces a la planta de tratamiento. Acá en este caso, realmente esta agua no se usa para consumo humano, pero quise hacer el ejemplo de una presa. Este es realmente para generación de electricidad. Pero aquí nosotros con un embalse, nosotros podemos entonces tomar o desviar, realizar una derivación del sistema y llevar esa agua, ya sea por canales o por tuberías, hacia la planta de tratamiento. Entonces, nuestra obra de captación puede ser entonces en esta toma directa, o esta también toma directa del sistema. Más adelante le menciono otro. El tipo de obra de captación va a depender de la fuente. En este caso estamos hablando de una fuente superficial. Tenemos entonces este sistema de bombeo o este desvío. Cuando estamos hablando de un pozo,
como en la lámina inferior. Entonces nosotros allí tenemos todo un sistema de bombas. Aquí tenemos estos cables son de la electricidad, y ahí abajo hay una bomba que se conoce como la bomba sumergible o sumergida. Entonces aquí hay una bomba, allá abajo cuando se arranca, se enciende el interruptor, entonces el agua sale, o sea, la bomba impulsa el agua y la lleva hacia donde nosotros queremos. Entonces esta es la toma o la fuente de captación. Esta es la captación, en este caso agua subterránea, y también tiene todo su arte o su ciencia el construir esta toma. ¿Sí? Esta tubería de PVC es para prevenir que esta tubería está perforada más abajo, y evita entonces que entre bruscas o entre material de grava o gravilla o arena que se encuentra alrededor, que sirve como material permeable para que el agua, que es el agua subterránea, pueda ingresar al pozo de aspiración y se pueda llevar hacia la planta de tratamiento o el tanque de almacenamiento, dependiendo de cuáles son las condiciones que tengamos nosotros. En este caso, esta tubería lleva el agua hacia la planta de tratamiento. Y estas son las obras, lo que se conoce como obras de conducción. ¿Sí? Todo este sistema que viene de estos sitios donde está la toma, entonces viene por unas tuberías, o también puede venir en forma de canales. El agua, cuando la hemos tomado, entonces puede venir en forma de canales o en forma de tuberías. Como vimos en la imagen anterior, teníamos una tubería de cierto diámetro en la cual el agua de todo el sistema allí del bombeo entraba llegaba o viajaba hacia allá, hacia la planta. Estos sistemas o estas aguas, ya sea estos canales o esas tuberías, en estos casos son aducción. Tenemos que ver la diferencia. Cuando el agua es cruda, esto se conoce como agua cruda, que es el agua que viene ya sea del manantial, o ya viene del río, o viene del lago. Entonces, ese es conocido como agua cruda. Y está siendo transportada por estas estructuras. Un canal que ustedes vieron sobre diseños de canales cuando estaban en el curso de hidráulica, o una tubería cerrada en la cual yo voy verificando las presiones para que el agua me lleve de un punto al otro. Entonces, como dice en la parte en amarillo, las tuberías, las conducciones pueden trabajar, en este caso, una forma en gravedad o flujo libre, o en este caso, que están en flujo a presión. Esta tubería va a presión, entonces ahí se está midiendo la presión que tiene, y de allí va entonces al sistema de tratamiento. Como les mencioné, esas tuberías son conocidas como tuberías de aducción. Cuando el agua está tratada, pueden ser tuberías, muy pocos canales. Los canales se utilizaban antes, y eso lo vemos ahora cuando vemos el aspecto histórico, que se usaban canales. La tubería, cuando ya sale, aquí cuando sale el agua tratada y que se va a llevar hacia donde nosotros vamos a almacenarla o a utilizarla, entonces se llaman tuberías de conducción. Tengamos clarito eso, quién es tubería de conducción y qué es tubería de aducción. La tubería de aducción llevan el agua cruda, mientras las tuberías de conducción llevan el agua tratada o el agua potable. Bien, vamos a ver entonces las estaciones de bombeo. Como esta es la vista por dentro del sistema de bombeo, o la estación de bombeo de Chilibre. Lo que ustedes vieron hace un rato, que está sobre el lago y que llevaba la tubería, el agua llevaba esa tubería, son
viniendo de estas bombas. Creo que son 10 bombas y que esas bombas entonces llevan el agua hacia un par de tuberías, unas que van por la zona izquierda, otra por la zona derecha, pero esa lleva el agua cruda hacia el sistema del almacenamiento. Como vemos en la gráfica esta, el sistema de bombeo se utiliza es para poder elevar la línea de energía. Es decir, conducir un agua que está a un nivel y llevarla entonces a otro nivel superior. Para poder porque el agua por sí sola no va a poder subir la escalera y llegarse hasta el nivel 50. Entonces, las estaciones de bombeo son necesarias por razones topográficas. Dependiendo de la topografía que nosotros tengamos, entonces vamos a ubicar o colocar una estación de bombeo. Por ejemplo, en este caso, el agua del lago está a un nivel más bajo que el agua, que la planta de tratamiento. Entonces, como está a un nivel más bajo, nosotros necesitamos colocar entonces este equipo de bombeo para poder llevar esa agua a ese punto. Cuando llega entonces el agua a la planta de tratamiento, entonces aquí es donde se le cambia ya la característica de agua cruda a agua potable. Entonces, ya sea que haya llegado de diferentes fuentes, ya sea superficial, subterránea, por gravedad, por presión, por la línea de conducción, que se haya utilizado bomba, porque si está en un río y yo llevarla al otro punto y la diferencia de elevación es que la planta de tratamiento va a estar más alta, entonces necesito mi estación de bombeo. Una vez llegue a la planta de tratamiento, se le van a dar los diferentes procesos para potabilizar el agua. Ya sea que se van a colocar rejillas para evitar que entren sólidos grandes, se le va a dar algún proceso de desarenador para quitar la arena, o un proceso de floculación para poder remover coloides, sólidos disueltos, y así sucesivamente hasta que llegamos al final en la cual le añadimos un desinfectante, sea cloro, sea ultravioleta, ozono, el químico que queramos usar o que vamos a utilizar. Aquí en Panamá se utiliza el cloro, pero ya hay otros países en los cuales no se utiliza cloro. Nosotros seguimos con el asunto del cloro. Entonces, la planta de tratamiento, dependiendo de la calidad que tenga el agua, superficial o subterránea, entonces tenemos que darle el tratamiento adecuado para que cumpla con las normas. Recordamos en la definición de ingeniería que nosotros debemos cumplir con las normas o las leyes. O sea, que tenemos que estar dentro de los parámetros legales para poder entonces darle el cumplimiento al sistema, a esto que queremos hacer. Hace un rato yo mencioné que las aguas superficiales son más variables en cantidad y en calidad que las aguas subterráneas. Eso lo reafirmo en esta lámina nuevamente, en la cual sabemos que el agua superficial va a depender si estamos en una época lluviosa, tenemos mucha agua, o una época seca. Entonces, cuando tenemos la época seca, tenemos poca agua y no hay arrastre de sólidos que puedan venir y que me vaya a alterar la turbiedad del agua. Entonces, tenemos una agua de buena calidad, pero muy poca. Tenemos que entonces tener nuestros embalses. Cuando estamos en la época del invierno, hay mucha agua, hay bastante agua. Panamá es una zona que llueve en cualquier lugar arriba de los 2.500 milímetros por año. Entonces eso significa 2,5 metros de agua. Entonces, ¿qué pasa? Pero en la época lluviosa, ¿qué ocurre? En la época lluviosa, el agua que cae en la cuenca se va a los sistemas de canales
naturales, que sean quebradas, riachuelos, y todo eso va hacia la corriente de agua superficial. Y al arrastrar, ya sea partículas, ya sea hojas, ramas, de todo, podemos llevar entonces en esas aguas, hace que la calidad del agua se desmejore. Tenemos mucha agua, pero con una baja calidad. Y entonces, por eso que tenemos, en el primero de los casos, habíamos hablado que cuando tenemos poca agua, construimos entonces un embalse para poder regular la cantidad de agua. Entonces, cuando tenemos agua de una mala calidad en algún momento o de una calidad dudosa que no sabemos que esa agua cumpla con la normativa, entonces tenemos para ello una planta de tratamiento para poder modificar la calidad del agua y poder darle una agua con una buena calidad. Las aguas superficiales o crudas tienen algún arrastre de contaminación. Cualquier elemento que altere la calidad del agua o haga que tengamos parámetros de calidad de agua por encima de la normativa que nos exigen para agua potable, significa que es una agua contaminada. Ya sea que tiene muchas partículas, ya que sea que tiene organismos coliformes, porque ha tenido contacto con heces de animales, alguien haya derramado o ha colocado algún tipo de químico, entonces, o en forma natural, el agua ha entrado en contacto con algún elemento que está dentro del suelo. Por ejemplo, rocas que tienen calcárea y que entonces tienen magnesio, manganeso, ¿sí? Hierro, como por ejemplo en el caso de las aguas subterráneas. Si tenemos una agua de esa, tenemos que darle un tratamiento. Entonces, ya podemos ir viendo o revisando que el agua, si tenemos poca agua, bueno, buscamos la fórmula de tratar de tener o construir un embalse. Entonces va uno buscando todas esas alternativas. Entonces, si tenemos baja calidad o una calidad dudosa que no cumple con la normativa, entonces hablamos de potabilizar el agua o darle un sistema de tratamiento a ella. Hasta aquí realmente tenemos los embalses y la planta de tratamiento. Vamos a los almacenamientos. ¿Qué pasa? Que la planta de tratamiento va a trabajar a un ritmo. ¿Qué significa trabajar a un ritmo? En que un caudal que va, bueno, vamos a tener variabilidad de la cantidad de agua que entra, pero nosotros tratamos de tener un sistema de bombeo que me va a llevar el agua a la planta de tratamiento de tal forma que yo pueda trabajar al mismo caudal. ¿Qué significa? Que yo tenga, si yo voy a trabajar a 200 millones de galones por día, entonces va a estar trabajando la bomba o el sistema en 200 millones de galones diarios. Si en algún momento está a 50 millones de galones diarios, trabajará entonces a 50 millones de galones diarios. ¿Qué ocurre en la comunidad de nosotros? Ahora, ustedes están escuchando, están en la clase esta, y luego, si se acaba la clase, se van y toman agua, o se bañaron, o van a cocinar más tarde para la cena. Entonces comienzan a utilizar agua. O van al baño, al inodoro, lavarse las manos, etcétera, etcétera. Entonces, la utilización de esa agua, por cada uno de ustedes, que vamos a ver más adelante, que existe una variabilidad de la cantidad del consumo de agua, hace entonces que yo necesite agua, más agua en un momento, menos agua después y así sucesivamente. Porque ya en la noche, cuando ustedes se van a dormir después de las 7, 8 de la noche, entonces ya hay menos consumo de agua. Ya en golpe de 12 de la noche, 1 de la mañana, 3 de la mañana, hay menos consumo de agua. Entonces, en algunos momentos va a haber un gran consumo de agua
va a llegar a un factor máximo de consumo de agua y en otros momentos ustedes van a un valor más bajo de consumo de agua, valor mínimo. Entonces, estas fluctuaciones necesitan salir de algún lugar. Alguien tiene que darme eso porque la planta de tratamiento no puede arrancar para darle el agua a usted o detenerse porque usted está durmiendo. No. Entonces el agua está, el sistema de tratamiento está funcionando continuamente. ¿Hacia dónde va el agua cuando yo no la necesito? Va a estos lugares, al tanque de almacenaje. ¿Y de dónde sale el agua cuando yo necesito y la planta no me lo da? De esos tanques de almacenaje. Entonces, para eso es la utilización del tanque de almacenamiento. Es suplir el agua cuando la cantidad aportada no es lo suficiente y la demanda no es constante. O sea, usted consume mucha agua, consume poca agua, consume un agua promedio, etcétera, etcétera. Sin embargo, la planta de tratamiento está a un valor constante. Entonces no puede meter más agua, poner menos agua, porque usted no quiere, usted quiere consumir más agua. Entonces, esa forma regulada, entonces, hace que el sistema trabaje adecuadamente. Entonces necesitamos, muchas veces habla uno que tiene mucha agua, pero no sabe dónde colocarla y tiene déficit en alguna zona porque tenemos déficit del suministro de las aguas. Entonces tenemos mucha agua por un lugar, pero tenemos poca agua en otro sitio, pero esa agua se puede haber distribuido hacia ese punto y podríamos tener agua en todos lados, almacenándola, utilizándola adecuada y racionalmente. La utilidad de los tanques de almacenamiento son esos tres: fluctuaciones horarias, es decir, lo que usted no consume a las 2 de la mañana, que sí lo consume a las 11 de la mañana, a las 12, dependiendo del horario, de cómo están, a dónde está ubicado. Hay muchos factores que afectan el consumo. También, si usted va a hacer una reparación o si hay una reparación en el sistema, entonces, bueno, vamos a cerrar el acceso o va a haber una reparación en la planta o hay algún problema o un daño fortuito, entonces se detiene el agua que usted consume o que se tiene, es el agua que está saliendo del tanque de almacenaje, hasta que llega un momento que ya el tanque de almacenaje no da más, no tiene la capacidad infinita y entonces usted se queda ya sin agua. Pero al inicio probablemente, y dependiendo de la zona donde se encuentre, si es una zona baja o una zona alta, las personas entonces tienen el agua que viene de esos tanques de almacenaje. A veces hay personas que no se quedan sin agua durante todo el evento o se quedan sin agua casi inmediato, que cierran la llave y se quedan sin agua. Entonces, también, además de suplir para reparaciones fortuitas o daños fortuitos, también hay un volumen en estos tanques que sirven para combatir incendios. Cuando viene el camión de bomberos, los bomberos, entonces ellos necesitan o requieren más agua. Esa cantidad de agua, entonces, probablemente en la línea no está. Bueno, realmente hay toda una estrategia de cerrar cierta zona para tomar el agua del hidrante y entonces se supla esa cantidad de agua. Si no, los camiones, los tanques bomba, es un almacenaje en el cual el agua que llega o el agua que le llega del hidrante, entonces ellos introducen presión para poder que llegue a esas alturas que operan los camiones cisterna del camión de los bomberos. Entonces, tenemos un tanque con una estación de bombeo interna y que hace que el agua vaya por las boquillas y puedan llegar hacia el lugar donde se va o donde se está dando el incendio o donde yo quiera llevar esa agua. Pero esa agua, ustedes ven que los camiones de bomberos se conectan siempre al hidrante para poder tener agua del hidrante hacia el sistema. Hay que tener cuidado con los hidrantes en todas las comunidades en las cuales ustedes
vivan, porque ese hidrante es el que en algún momento le puede salvar la vida o salvar también sus pertenencias. Bien, viene la parte entonces en la cual nosotros, ahí está el hidrante, el rojito que tenemos allí, es un hidrante de tipo tráfico, son los hidrantes que son los accesorios. Venimos entonces, ya tenemos el agua en el tanque, el agua que tenemos, el agua que teníamos en el embalse, llegó hacia la planta de tratamiento, ahí se le dio su tratamiento, venimos al almacenamiento, las tuberías que lo llevaron fueron tuberías desde el embalse hasta la planta de tratamiento, fueron tuberías de aducción. Sin embargo, viene la planta de tratamiento, le da el tratamiento adecuado, va a las tuberías entonces de conducción y de allí vamos a nuestro almacenaje, que es en el caso de los tanques de almacenamiento, y viene a la red, ya a las casas, y que estamos aquí ya en esta, ya sea las casas, los edificios. Nosotros llevamos, ya este probablemente será una estación de bombeo en la cual llega a esta zona que tenemos nosotros aquí del agua. Bueno, estos valores 5 no están en la explicación, pero estos valores, que número 5 aquí, son un sistema que se están implementando de control. ¿Sí? El control en las estaciones de bombeo para ver dónde está la presión, si hay presión más baja, si hay problemas de presión, y eso hace que la entidad que tiene que ver con el agua entonces pueda dirigir cuadrillas hacia la zona porque hay problemas de presión, ya sea que hay alguna tubería rota o una tubería que tenga problemas o hay alguna fuga que nosotros no sabemos y podamos entonces hacer eso. O sea, que llevar ciertos sistemas de controles de cantidad y de presión. Y llevarla, normalmente esos están ubicados, pues, por telemetría se ubican, esos datos se ubican a la zona principal y el operario puede mirar eso allí. Eso en realidad es un sistema que está hace varios años trabajando en eso. No sé, todavía no le puedo dar información, que si ya lo tienen en uso, pero en Panamá, ustedes cuando escuchan que no va a haber agua y que en ciertas zonas el agua va a estar, por ejemplo, en zonas altas, como el caso de Betania, y que ahí uno dice, bueno, ¿por qué aquí se va el agua y acá no se va el agua? Realmente en Betania hay una estación de bombeo que eleva el agua a un tanque, entonces, y de ahí se distribuye a todo el sistema. Si no hay luz, no podemos elevar agua hacia ese punto, y si no hay agua que elevar, entonces tampoco pueden llegar el agua a esos tanques. Y a veces, cuando en algunos casos se demora más en llegar el agua a esa zona, producto de que no está trabajando el sistema. Entonces, cuando llegamos ya hemos pasado todo lo anterior, vamos al sistema de distribución. Y esa es parte de lo que nosotros vamos a estar viendo. Y claro que necesitamos conocer todo lo demás, porque esto no es asunto de que yo no me voy a colocar tubo, sino que esto es todo. Necesitamos saber qué fuente viene, de dónde viene el tanque de almacenamiento, las líneas de conducción, la línea de aducción. A pesar de que nosotros vamos a estar viendo, aquí en este curso vamos a ver los tanques de almacenamiento y la línea de distribución. La planta de tratamiento en el próximo curso que ustedes den el próximo año, y los diseños de los embalses, quizás en diseño hidráulico, pero ya ustedes vieron algo sobre ello en hidrología. Si ven, estamos hablando de las piezas que forman este rompecabezas, que es el conocimiento que ustedes tienen o que van a tener como ingenieros. Entonces, cada parte de esto no es que tampoco, si ustedes ven, esta tubería, he querido traer las imágenes, esta tubería, esta que está aquí, que es de 4, o esta tubería que es de media pulgada o 3/4,
son tuberías que van a ir conectadas a nuestro sistema. Pero la parte física, la parte real, es que te tienen que excavar. Y si hay concreto, tienen que cortar el concreto, tienen que excavar esa tubería, tienen que tener cuidado con tuberías que estén existentes. Si no hay tuberías existentes, bueno, cuidado con las tuberías que están ahora mismo. Entonces, vamos a nosotros a ver el sistema de distribución y nuevamente les repito que ustedes en este curso vemos el diseño de las líneas de distribución. Ustedes tienen piezas relacionadas aquí, como es el caso de geotecnia. Ustedes tienen que ver qué características tiene el suelo. Imagínense que esto fuera una roca que estuviera aquí. Ya es difícil entonces abrir eso. Claro que no he dicho que es imposible, pero es difícil. Un suelo duro, ya vemos que vamos a influir en que esta persona, por ejemplo, si esto tuviera más profundidad, entonces va a ser difícil que esté allí sin ninguna protección. Ustedes tienen cursos como seguridad laboral o tener cursos de geotecnia, mecánica de suelo, y que son relacionados con esto. Y esta que es una tubería de agua potable. En este caso, la distribución, nosotros vamos a distribuir las líneas de tubería. Hablemos de una tubería principal y luego van a venir tuberías pequeñas como esta, que son las tuberías que se denominan conexiones domiciliarias. Las conexiones domiciliarias son las que van a ir conectadas al tubo. Por ejemplo, aquí hay una conexión domiciliaria. No sé si se llega a ver. Aquí ustedes ven una conexión. Esta tubería está pasando aquí para acá, pero aquí hay una conexión. Y luego entonces esto se conecta. Aquí hay una conexión doble probablemente que va a ir hacia un lado de la residencia y este va a ir hacia el otro lado de la residencia. Entonces esta conexión se hace para llevar el agua a la casa. Y aquí es donde va a ir el medidor, ¿sí? El medidor de agua de la casa suya. Ustedes ven, bueno, los que viven en casa, los que viven en edificios, tienen un medidor para poder saber qué cantidad de agua ustedes consumen. No tengo un medidor por aquí. Yo tengo un medidor. Bueno, ya son medidores, no sé si se ve, logra ver, ya son medidores mucho más modernos, ¿sí? Estos medidores, ahora hay medidores más modernos, pero tienen el mismo principio, de ver el agua que entra, pasa por este sistema de propelas, no sé si se logra ver, si ponen mi pantalla más grande. Entonces, aquí tenemos estas propelas y luego entonces de allí va hacia la casa, hacia la residencia suya. Entonces, todo lo que está del medidor hacia adentro es su responsabilidad y todo lo que está del medidor hacia afuera es responsabilidad del IDAN. Entonces, nosotros en este curso vamos a ver el diseño de las tuberías, ya sea las tuberías que van a ser la parte principal y que van a distribuir el agua, y las tuberías que tenemos entonces, o las conexiones domiciliarias, que es la que va a llevar el agua a su residencia. Bueno, aquí tenemos y los diferentes accesorios. Este es un accesorio que va en el sistema de la tubería de agua potable. Es un hidrante. Eso lo han visto ustedes por las calles, pero estos hidrantes están conectados a la tubería y probablemente tienen algunas cámaras de inspección para las válvulas. Este tiene una válvula aquí y tiene otras válvulas que sirven para poder maniobrar o administrar el agua en estas líneas. Si estas líneas de tubería estuvieran enterradas aquí, yo coloco alguna válvula, no tengo ningún esquema de válvula, pero válvulas para poder regular el flujo. Esas tuberías también van a ser conectadas con T, con cruz,
con toda una serie de accesorios que yo necesito para que me haga esa red. ¿Sí? La red que ustedes dibujan o hacen el esquemático de unas rayitas con unos que parecen unos cuadritos. Entonces, esos cuadritos que son la malla, entonces, ¿cómo se unen? Si las tuberías son rectas. Aquí estamos rectos. Ellas no se pegan aquí, sino que hay conexiones que se hacen a esa tubería. Como es el caso de las T, de codos, o si al final, que este no es el accesorio, pero uno similar, esto es un tapón. Entonces el tubo llega aquí y ya este tapón me evita que el agua continúe, ¿no? Tapones para que ¿por qué? Porque probablemente yo quiero más adelante extender ese ramal de esa línea de agua. Entonces nosotros necesitamos tener los accesorios adecuados allí. Sí, ya tenemos los codos, las T, las tapones, válvulas, todo representa entonces los diferentes accesorios que tenemos para un sistema de abastecimiento de agua. Bueno, aquí estaba escrito. Tenemos también sistemas de válvulas que evitan el cambio de dirección de flujo. Si yo tengo, imagínese usted que usted tiene un tanque de almacenamiento. Voy a buscar el tanque de almacenamiento aquí. Oh. Este tanque de almacenamiento, por esta línea de tubería le llega el agua. Entonces, cuando tenemos esa línea de tubería aquí, que llegándole el agua y que se suspende el suministro de agua, entonces esta agua que está aquí, porque tiene la mayor energía que en este otro punto, se va a comenzar a devolver. Entonces necesitamos una válvula que me evite que el agua se regrese. Y esas son las válvulas conocidas como válvulas de contraflujo. Es decir, que necesitamos válvulas en el sistema de distribución que me evite o que me dirija una sola dirección del flujo. También hay válvulas de control total o parcial. Esas son válvulas de compuerta. Ellas cierran totalmente el sistema y usted no va a tener agua. O la tienen abierta. Hay otras que son válvulas en la cual, por ejemplo, la que usted tiene en su casa, en el fregador, en el lavamanos, en la tina de lavar, donde usted crea. Pues esas válvulas regulan el flujo. Usted la puede abrir, si usted quiere usar el agua poca, usted la abre hasta cierta cantidad. Pues si quiere usar mucha, usted la abre máximo y usted tiene la gran cantidad de agua que sale en el chorro allí. Entonces, cuando usted puede ir de un valor 0, poquito, más, hasta que llegue al valor máximo, usted regula ese flujo, se llama válvula de regulación, y puede ser la válvula de mariposa. En el inodoro, en el lavamano, usted tiene otra válvula, que esa válvula se llama válvula de llave o de globo. Esas válvulas tienen una perillita, entonces usted nada más la abre o la cierra. La puede abrir un poquito, pero en realidad ellas no funcionan así. Ellas funcionan abiertas o cerradas. Ese es para que usted pueda hacer una reparación del inodoro o de su lavamano o del fregador, de las tuberías de abasto. Les pongo allí ustedes lo que quisieran. Pueden verla y tomarle fotos y nos las mandan al grupo para que veamos de que sí estamos hablando de lo mismo. Que son las llaves o las tuberías, las que están debajo del lavamano o del fregador o esas son válvulas que abren o cierran. La lavamano arriba, esas válvulas pueden abrir poquito más, mucho, bastante, o nada, cerrada. Se puede regular. Entonces esas son esas válvulas.
ya el sistema contra incendios, se lo acabo de mencionar allí. Y así como hay esas válvulas, también hay válvulas, además que hay en las casas, hay afuera, que ustedes vamos a ver. Y hay válvulas de compuerta para poder parar el flujo y ya yo no tenga flujo hacia esa zona. Por ejemplo, hay ese hidrante, probablemente aquí al lado tengamos una válvula que me controla el flujo. O aquí, en realidad, el vástago tiene, él está conectado a la tubería de 4 que pasa por aquí. Y luego esto hace que el agua entre y los bomberos entonces se conectan a esta. Tiene dos conexiones, una más pequeña que esta, ¿no? 3,5, 2,5 creo que es esto. Entonces, esto está diseñado para la conexión del camión cisterna, del camión bomba. Hay otras válvulas que son reguladoras de presión. Ya son unas válvulas mucho más grandes. Esas válvulas están en líneas, por ejemplo, algunas veces en los puentes, por ejemplo, en el puente Matías Hernández, cerca de Villalucre, allí hay un puente y ahí hay unas válvulas que pasan por esa tubería, que hay unas válvulas reguladoras de presión. También en el área de, un momentito. Estoy dando clase. Entonces, en las válvulas de reguladora de presión es para poder que la presión no se suba o no quede muy baja, ¿no? Entonces, o se regule para evitar que exista problemas o fallas dentro de la tubería. También hay válvulas que se utilizan para expulsar aire. Creo que la que mencioné de Villalucre es de expulsión de aire, no reguladora de presión. Es una expulsión de aire. Como hay tuberías, vamos a suponer que esta tubería tuviera una curva. Vamos a tratar de ver si podemos dibujarlo. Supongo que tuviera algo como así, que esa tubería hay una colina aquí. Entonces, cuando esa tubería está fluyendo el agua, viene el agua de aquí hasta acá. Cuando se detiene el flujo, en algún lugar, ya sea que va de aquí para allá o de acá para acá, entonces esto se va a llenar de agua hasta aquí y esta parte se queda de aire. ¿Qué ocurre cuando nuevamente se repone el sistema de agua? Es decir, que va a haber agua de nuevo en la línea de distribución. Entonces, el aire que se encuentra atrapado aquí es incompresible y luego lo que va a ocurrir es que se va a ir hasta que llega un momento que la tubería no va a soportar la presión. Las tuberías tienen una presión máxima de trabajo, en la mayoría de los casos 150 libras por pulgada cuadrada, pero cuando se llena de aire, entonces este aire no se va a poder mezclar con el agua que está aquí y lo que va a hacer es como si fuera un sello aquí. Y si se sigue metiendo más presión en esta tubería, lo que va a ocurrir es que la tubería esta se revienta. Entonces se colocan en estos sistemas ciertas válvulas reguladoras y que expulsa el aire. Entonces el agua cuando viene entrando viene aquí y el aire comienza a salir por esta válvula y que ya pasa el agua. Cuando ya el agua pasa por aquí, entonces esa válvula se cierra. Esas son las válvulas expulsoras de aire y que están en el sistema para poder que yo no deteriore esto. O no se me deteriore producto de la presión.
Bueno, ya hemos visto, hay normas para dónde instalarla y como una a veces como menciono, la experiencia también es importante y eso por eso que es la definición de ingeniería, la práctica, la experiencia y ustedes están ahora mismo en el estudio. Así que el estudio, la práctica y la experiencia nos va a resultar a nosotros, nos va a ser útil a nosotros para poder llevar entonces a cabo estos proyectos o estos trabajos y que inicialmente dónde ubicar las válvulas. Hay normas que dicen que no puedo ubicar en una T, no puedo ubicar nada más máximo dos válvulas. Las válvulas tienen un costo, así que si nosotros ponemos válvulas por todos lados, se va a incrementar los costos, pero las válvulas tienen una utilidad. Entonces, si yo no tengo válvula, quizás entonces el problema es que vamos a tener eh, quejas porque usted tuvo que cerrar esa línea de tubería mucho más lejos porque quería hacer una reparación que si hubiera tenido una válvula en esa zona, entonces le hubiera servido para eso. Entonces, la experiencia también de dónde ubicar estas válvulas, dónde ubicar y qué tipo de tuberías colocar, qué hacer cuando tengo ciertos casos. Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, en la imagen que ustedes vieron, cuando se tenía la tubería y habían otras tuberías que cruzaban allí? Puede ser tuberías viejas, tuberías eléctricas, si están haciendo un sistema de abastecimiento de agua. En el caso del abastecimiento de agua, muchas veces o sea, el sistema de distribución, eh, vamos a ver que es menos problemático, menos traumático, porque se está haciendo nuevo o hay forma de cómo construirlo. En el sistema de alcantarillado sanitario es un poco más difícil porque las tuberías son mucho más grandes y, el afectar a la comunidad se hace mucho más complicado. Y muchas de las cosas ustedes van a estar a cargo de obras que tengan que ver con alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial todavía se hace peor, y con sistemas de abastecimiento de agua y que cortar calle, reponer asfalto, reponer pavimento, todas esas cosas. Por eso que les digo que todo esto involucra los costos, la parte del pavimento, la parte de asfalto, la parte de geotecnia, el tipo de suelo, las pruebas de laboratorio, la calidad de los materiales, qué tipo de tubería vamos a estar utilizando, etcétera, etcétera.